buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última emisión del año de Los Siete Locos, ¿eh? Llegaron las vacaciones. Vamos a seguir transmitiendo de todas maneras durante todo el verano. Hemos preparado unos programas especiales con muchas de las notas que hicimos durante este año para que podamos acompañarlos durante el verano, programas que no se hayan visto, volver a verlos, recordar tantos libros de los que fuimos hablando en el programa a lo largo del año, que por suerte han salido muchos y muy buenos. Así que vamos a seguir en contacto y en marzo, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para empezar nuestra temporada número 35, señores, 35 años de Los Siete Locos. Como último programa, hoy tenemos grandes invitados. Ivonne Bordelois con su nuevo libro Victoria, Paredón y Después, un libro de reflexiones acerca de la figura de Victoria Ocampo. Vamos a tener también un grupo, como hacemos siempre a fines de todos los años, con un grupo de especialistas que nos han acompañado además en el programa durante todo el año. Vamos a hacer una especie de balance del año, ¿eh? Vamos a recordar libros, vamos a recordar obras de teatro, muestras de arte, películas y todo lo demás. Eso en el último bloque. Y ahora en el primer bloque un invitado que siempre recibimos acá con mucho cariño, con su nuevo libro, y ahí lo presentamos. Hugo Mujica nació en Buenos Aires en 1942. Escritor, ensayista, poeta y sacerdote. Es autor, entre otros títulos, de El saber del no saberse, La palabra inicial y Dionisio, Eros creador y mística pagana, Señas hacia lo abierto, Los estados de ánimo en la obra de Heidegger. Es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Señas hacia lo abierto, así se llama, Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger, de Hugo Mujica. Decís en el libro una frase que me impactó mucho, que dice exactamente: conocer la obra de Heidegger fue uno de los acontecimientos de mi vida. Empecemos por ahí. Bueno, en una edición que hice de La palabra inicial, que es el libro, o sea, yo escribí 3 libros sobre Heidegger, La palabra inicial, segundo. Y has estado acá con ese libro. Claro, sí. Y cuando salió, que lo sacó el libro de Adriana, como era la 10ª edición, hice un prólogo nuevo. Y ahí digo que con Heidegger es la persona que yo pasé más tiempo en mi vida. Que yo he dedicado horas y horas y años a la lectura. Es mi gran... sí, la persona con quien dialogué más en la vida. Y conocer la obra de él fue conocer no solo lo que él dice, sino el espacio que él abre para ahí mismo pensar uno, ¿no? Y Heidegger me interesó y encajó conmigo porque es él con Nietzsche, etcétera, son los que empiezan a correrse de la filosofía como, digamos, como ciencia, si querés, como profesor de filosofía, sí. Y empiezan a traducirla a lo estético. A lo estético. A lo estético. Y Heidegger, aquí yo lo conocí acá a través de Heisenberg, de Noé Chowi, eran los artistas los que acá hablaban de Heidegger. Mira. Y Heidegger se plantea en una cosa, cuando él escribe Ser y Tiempo, tiene que sacar el segundo volumen, escribe Ser y Tiempo, la obra más importante en filosofía del siglo XX, sí. Y él dice, no me salió. Y dice, ¿por qué no me salió? Dice, porque el lenguaje de la filosofía ya se gastó, ya no transmite sentido. Y ahí se pone a leer a Hölderlin, a los poetas franceses, etc. Y empieza como a cambiarse el lenguaje, a contarlo desde otro lugar, la posibilidad de un sentido de la vida. Esto que estás diciendo me lleva a una frase que está en el prólogo del libro que yo marqué, que me pareció... Me dieron ganas de leerla acá. Vos decís, no Heidegger, el valor de un libro no reside esencialmente en lo que dice, sino en si lo que dice vive en lo dicho, en si las palabras dan lo que nombran, si al leerlas el lector va diciéndose las propias,
las que del libro en él brotan, en el lector brotan. Cuando cierro un libro para evaluarlo, a él y a mí, no me pregunto qué incorporé a mis conocimientos o qué nueva información sumé, sino qué me pasó, a dónde me llevó. Un libro es, debiera ser, un acaecer, una serena conmoción. Cuando cierro uno de ellos, independientemente de si concuerdo o disiento de él, mi pregunta, mi valoración, es si al atravesarlo me abrió, me llevó hacia donde en mí mismo nunca había estado, a lo que aún no había brotado. Me pareció una definición de la lectura maravillosa, extraordinaria. Sí. Un libro no reside esencialmente en lo que dice en sí, sino en sí lo que dice vive en lo dicho. Claro. En si las palabras dan lo que nombran. Sí, uno puede leer libros, viste, que está bien lo que dicen, pero no pasa nada. No pasa, o sea, no está ahí, Sí. no está vivo. Sí. O sea, un libro para mí es una obra. Y una obra irradia, no transmite conocimiento nada más. Y estoy hablando de un libro de Heidegger que es de pensamiento, ¿no? Sí, claro, bueno, pero lo relacioné con esto que decías. Claro, y precisamente eso es lo que hace Heidegger y lo que intento transmitir ahí, ¿no? Heidegger da la vuelta de una tradición que nos inventó a nosotros como hombres razonables. Las mujeres todavía no eran, porque toda la tradición es el hombre. El hombre, esa categoría. Razón que le dice a la voluntad qué hacer, y los sentimientos eran lo que molestaba a la objetividad de la razón, y lo que todo Occidente despreció, que viene con el desprecio del cuerpo, porque el cuerpo es lo sensible. Y Heidegger, Nietzsche, etcétera, se plantean otra cosa. Dice, cuando yo nací, por decirlo así, yo sentí la vida. O sea, el sentir siempre es anterior al pensar. Es según como yo pienso, según como yo siento que pienso, por así decirlo, negro o blanco, ¿no? Entonces aparece toda esta recuperación. Si el pensamiento agotó su posibilidad de generar sentido, bueno, ¿qué pasa con eso que no habíamos explotado todavía? Que es la sensibilidad. ¿Por qué el sentir es inferior? ¿No? Y él dice que si nosotros cambiamos la visión de la persona desde el sentir, cambiamos la visión de cómo construimos un mundo. Porque el mundo nuestro uno piensa, bueno, lo racional le parece que es pensar racionalmente. No, es haber construido un mundo racional, un mundo abstracto. Y lo abstracto no es lo opuesto a lo concreto, es lo opuesto a lo vital, ¿no? La abstracción se fue separando de la vida. El otro día leía, para decir un ejemplo común, que hay en plata que gira sobre el mundo las 24 horas, hay 4 veces más que el PBI de todo el mundo. Es tremendo. O sea, todo eso es abstracto. Bueno. O sea, estamos viviendo en un mundo de abstracción. Bueno, ¿no? cada vez más. Entonces acá la llamada es, y si volvemos a la sensibilidad y pensar que estética, la palabra viene de sensible, ¿no? Entonces, de nuevo, por eso ellos tocan el arte, porque es el lugar donde se siguió transmitiendo lo sensible, ¿no? Bueno, por ahí va, Todos ¿no? estos filósofos actuales, a partir de la pandemia se ve mucho, ¿no? Críticos de todo este sistema que estamos viviendo, de todas estas telecomunicaciones vertiginosas, etcétera. ¿Se los podría conectar de algún modo con el pensamiento de Heidegger? Heidegger todavía no pasó. A eso o sea, me todos refiero. están pensando contra Heidegger, a favor de Heidegger, agarran un pedacito y de eso hacen un sistema, pero nosotros todavía estamos bajo esa luz que encendió Heidegger, que lo pongo junto con Nietzsche, ¿no? Ahí se encendió algo de lo cual todavía estamos pensando eso. Sí. Eso es como todavía seguimos pensando según Platón y Aristóteles, ¿no? De vez en cuando vienen estos monstruos que generan algo nuevo, ¿no? Y acá trae toda esa novedad de la posibilidad de nuevo. Y él o sea, además, cuando él pone la sensibilidad como lo más constitutivo de nosotros, está diciendo que el otro me constituye. O sea, está rompiendo ese sujeto, el cual yo soy una centralita,
que me basto a mí mismo, como decía Descartes. ¿Qué decía Descartes? Tapo los ojos, todos los sentidos me engañan. Él dice, no, el cuerpo. Al contrario. Y el cuerpo sabe. Nietzsche llamaba al cuerpo la gran razón. Y después esa gran razón tenía como una centralita, la cual mandaba información, que era la mente. O de algún momento la mente se hincha y se independiza, ¿no? Él se manifestaba contrario a todo el avance tecnológico en ese momento. Sí. Lo vamos a poner en el año 30, por ejemplo. Sí. Y era crítico del capitalismo y también del comunismo. Sí, más que contra porque el planteo, y el que les traigo acá, es que él pone yo diría la conversión nuestra hacia un sentido de la existencia, lo pone en los sentimientos también. Sí. Y él empieza con el gran sentimiento que es, bueno, ¿cómo está la época? Aburriéndose, ¿no? Y después, bueno, la posibilidad del aburrimiento es llegar realmente a la angustia. Que si pensás la palabra angustia quiere decir angustura. Es ese sentir que nos queda, que nos estamos asfixiando adentro, ¿no? Ahora, esa es la posibilidad de que se caiga la escenografía con la cual nos identificamos. ¿Viste? Yo era feliz por esto, por el otro, y de repente eso no me habla más. Y ahí es donde se da un salto. Y empieza con el tema de la serenidad, ¿no? Así cuando uno empieza a dejar ser y no a imponerse sobre la vida. Yo diría cuando uno empieza desde la vida y no sobre la vida. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la llegada de Heidegger al apoyo al nacionalsocialismo y a Hitler? ¿Por dónde vos buscas que se dé esa conexión? Por el momento. O sea, nosotros, si uno ve la estética de ese momento, sí. Lo que significó, lo que todo Occidente esperaba de Hitler, sí. ¿No era? Digo, ese momento lo confundió, se equivocó. Sí. Estuvo 8 meses nada más. No, digamos, además ¿no? Eso no significa que haya apoyado. No, pero me refiero. Eran las ideas por ahí, la reivindicación de la tradición. Sí, de la tradición contra lo que avanzaba, que se llamaba el americanismo, claro, ¿no? Que era el desarraigo, sí. Que era lo que es ahora el mundo. Sí, ganó eso, ¿no? Sí. Esa es la idea que lo atrajo. Esa es la idea que lo atrajo. Y además es muy difícil. Yo me acuerdo cuando, yo vengo de varios, un golpe de Estado, que se llama golpe de Estado, avisaban, uno iba a comprar fideos, después todo seguía igual. Y cuando empezó la dictadura militar, ¿quién pensó la envergadura que iba a tomar? En medio estábamos acostumbrados. Era otro golpe, se llamaba un golpe. Sí, y todo seguía. Tanto, sí. Bueno, y yo creo que con el nazismo... Debe haber pasado algo así. Ese apoyo no era al nazismo, era eso que empezaba, ¿no? De todas maneras, se equivocó fiero. Seguro, pero para tratar de entender, ¿no? Sí, una mente tan avanzada, tan brillante. Sí, pero tenemos tantos ejemplos de esas mentes brillantes que en lo concreto han pifiado. Es muy impresionante. Sí, es verdad. Grande o chico, pero es muy difícil encontrar que haya tenido una circunstancia histórica de pedir decisión y no la tomaron, ¿no? Sí, claro. Todo el existencialismo sostenía al comunismo más cruel, porque si no era hacerle el juego a la derecha, etc. Entonces el punto del viraje es la serenidad, ¿no? Que él lo toma de la mística, que es el dejar que llegue la vida, no el manipularla, y la posibilidad de ver a los demás en función de lo que es y no en función de lo que es para mí o, en términos modernos, para mi utilidad. Y ahí empieza a cambiar entonces el temple de uno, ¿no? En el libro vos haces una especie de... Todo el libro es un diálogo tuyo con los textos de Heidegger, ¿no? Yo vas intercalando y comentando. A diferencia de la palabra inicial que pongo muchos autores, no, acá es él y yo, y las únicas citas que hay son las que él cita de otros. Claro. Sí, yo me fue saliendo así, ¿no? Y cada vez me fue saliendo de darle más la voz a él. Sí, para mí es un libro
que creo que es muy yo. Es personal Sí, totalmente. es muy personal. Total y absolutamente. Sí. Ahora, vos decís cosas así, ¿no? Fue uno de los acontecimientos de mi vida, Sí. leer a Heidegger, etcétera. Sí. Y habrá mucha gente que nos está escuchando que dirá, me gustaría compartir esa experiencia. Sí. ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace alguien si se quiere Por acercar un a libro este muy mundo? chiquitito así, que se llama Cartas del Humanismo. Cartas del humanismo. Sí. Ajá. Es el libro más accesible. No empiecen por Ser y Tiempo porque es un libro maravilloso. Pero es arduo, claro. Es así, ¿no? Uno pierde con ese libro. Es para después. Pero no, él tiene... Cartas del humanismo. Carta al humanismo, sí. Ese es un libro como inicial para él. Pero yo... los filósofos estarán en contra, pero yo siempre también pienso que es bueno leer un libro sobre un autor. Sí, claro. Entonces uno acá después... está ¿no? Señas hacia la vida. Yo no lo iba a decir. Bueno, sí. Me refiero a acercar. Esto es un libro que trata de acercarlo a Heidegger. Y después uno cuando lee sabe dónde se ubica. Claro. Porque si no empieza por un pedacito... O sea que hay autores que uno necesita una guía. Sí, totalmente. Para abordarlo, Sí. Sobre todo él tiene 80 y pico de volúmenes, su obra. Digo, sí. Y esta es una manera de... Sí, esta es una manera, y acá lo tomo desde eso que a mí me interesa tanto, que es la recuperación del hombre y la mujer como cuerpo y como sensibilidad y como dejarse afectar. Cada vez se complica más esto, ¿no es cierto? Es Sí, más difícil. cada vez se complica más, sí. Pero también cada vez sentimos más la reacción, ¿no? Digo, es difícil no darse cuenta que estamos perdiendo mucho. Sin duda. Ajá. Gracias por haber venido. No, al contrario. Último programa del año, Bueno. tenerte acá. Bueno, No nos para habíamos visto. ¿Cuánto hace que no venís acá a Los Siete Locos? Hace un tiempo. Bueno, no sé. No, durante la pandemia hicimos un Zoom. Con algo sobre Sábato, el aniversario de Sábato. Y habíamos hecho otro Zoom también. Sí, en pero algún el momento. aniversario de Sábato también, claro. Pero que Sí, estés acá, acá no. Sí. hace un largo rato. Sí, nos encontramos por la calle, pero Nos acá no. encontramos por otros lugares, pero acá no. Vale. Señas hacia lo abierto. Acuérdese de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Las maneras de empezar a leer a Heidegger. Gracias por todo esto, No, Hugo. al contrario. Gracias. Enseguida volvemos, no se vaya. Tengo en la mano Ivonne Bordelbá, Victoria Ocampo, Paredón y después, nada menos, le voy a decir, Paredón y después, como el tango. Como el tango, por eso. Como el tango. Seguro, claro. Pero estoy impresionada porque hay como una onda de reivindicación de Victoria Ocampo. Y se ha dado todo simultáneamente. Muy bien. Sí, algo está pasando. Estuvo acá hace poquito Irene Chiqui Arbauer, sí. con muy buen libro también sobre los ensayos de ella. Los ensayos de Victoria. Sí. Y ahora Ivonne también dijo, basta de pegarle a Victoria Ocampo. Siempre se habló, a ver, esto es cierto, se habló de Victoria Ocampo como una gran mecenas, como una gran impulsora, como una gran editora que trajo a la Argentina montones de textos extranjeros y llevó a autores argentinos afuera. Pero se le está reivindicando ahora como autora. Como escritora. Como escritora. Claro. Sí, más allá de todo de esta tarea importante que realizó en ese sentido. Y se ha tardado mucho mucho en reconocer eso y se ha negado mucho eso. Y por eso es hora de sacar a la luz. Y es una belleza poder hacer ese trabajo que es como, de alguna manera, deshacerse de esas tinieblas completamente injustas. Porque la verdad es que es una escritora brillante, creo que ese libro está escrito prácticamente por ella más que por mí, pero me parece que se demuestra que tiene una gran escritora. Vamos a decir, ¿qué dejó escrito? No escribió ficción Victoria Ocampo, no escribió ficción, pero escribió sus diarios, escribió el libro Los Testimonios. Claro, y escribió infinidad de cartas. Claro. Sí. Vos sabés que Virginia Woolf dice en una correspondencia, una carta, usted no escribe narrativa, usted escribe crítica, y yo creo que su crítica es la crítica de una navaja muy filosa. Yo quiero leer autobiografías de mujeres. Y entonces pone la semilla en Victoria
para de la una especie autobiografía. le da la autoriza, la habilita, como se dice ahora, para cerciorarse de que ella tiene algo que decir y que lo puede decir. Y dentro de toda la nube de malentendidos que hubo entre ellas, se ve que Virginia de lejos percibió la grandeza, la importancia, la vitalidad de la figura de Victoria y le dio ese espaldarazo que junto con el de Gabriela Mistral la empujó a Victoria a escribir todo lo que escribió. ¿Y qué relación tuvo Victoria? Porque con Virginia sabemos, por lo menos los que miran este programa, hablamos mucho de ese tema hará un mes con Irene Chiquiarbagua. Pero con Gabriela Mistral, contame cómo fue la relación. Y bueno, en el libro la primera retratada es Gabriela Mistral. Sí. Y hay una relación muy linda porque Victoria se queda impresionada. Dice esa cosa muy, muy linda dice, hasta cuando camina está inmóvil. Porque tenía una cosa de columna, dice, y ella quedó impresionada por la presencia física. Y lo que tiene de muy lindo la relación con Gabriela es que Gabriela la critica mucho a Victoria por su adhesión al francés. Y le dice, es imposible que no hayas leído a San Juan de la Cruz, que no creas en este idioma maravilloso que tenemos. Y la empuja y la empuja. Le dice, a ti te han dado esa educación, claro, la educación típica de la clase social de Victoria, claro, que se pasó su niñez, su adolescencia con institutrices francesas e inglesas. Ella nunca fue a la escuela, pero era lo que se hacía en esa clase. Era la época. Era la época, naturalmente. Y entonces la impulsa a leer y a escribir. Y al final Victoria se suelta y escribe con una soltura y con una gracia y con una frescura y una espontaneidad extraordinaria. Sí, vos citás muchas partes, que tenés razón, hay muchas citas de Victoria en el libro, y ella era muy crítica también, y habla de eso y de las inseguridades que tiene con la escritura. Claro, y demás, ¿no? Ella era muy autocrítica, pero cuando se lanzó a escribir, inmediatamente encontró el rechazo de su clase social, para empezar, porque no se usaba que las señoras bien escribieran, y luego gente como el director de la Biblioteca Nacional y Brusac y otro Paul Brusac, Estrada, que era también amigo de la familia, le dijeron, no, ¿cómo te va? Porque su primer escrito iba nada menos que sobre Dante, ¿no? Claro. No, dice, no te metas en esas cosas, escribe sobre lo que te pasa a ti, pero lo decían de una manera como diciendo, las mujeres no tienen que escribir sobre estas cosas, ¿no? Claro. Y por suerte, ahí Victoria tuvo el apoyo de su amante, de Julián Martínez, que era un hombre excepcional, que entendió la grandeza de Victoria y le dijo, tienes que hacer frente a esa negación que no tiene nada que ver con tu talento, con tu verdad, y tenés que seguir empujándote a ti misma y vas la estimuló. La estimuló Julián Martínez. Muy bien, muy Ahora, bien. ¿cómo fue la relación? Estuvo muchos años ella con Julián Martínez. Sí, más ¿no? de 12 o 13 años. ¿Y vos sabés cómo terminó? ¿Por qué terminó esa relación? Bueno, hay una cosa muy linda allí. Bueno, ella habla muy poco de eso. Sí. Habla del encuentro, hay un capítulo entero de la relación en la rama de Salzburgo, hay un capítulo entero dedicado a cómo se anudó, porque era primo hermano de su marido. Y lo conoció en la luna de miel. En la luna de miel, fue violenta. Viajando con su marido. Que el marido ya al poco tiempo se notó que ese matrimonio era catastrófico. Ella lo había buscado como una manera de libertad, pero de hecho para salir de la casa, claro, como tantas chicas en esa época. Y se encontró con otra jaula. Pero en ese momento aparece Julián, y Julián era un hombre culto, un hombre fino, era un hombre que la acompañaba, que la entendía, que tenía un trato con ella excelente de todo punto de vista, y entonces la acompaña mucho tiempo, pero hay un momento en que ellos van a París juntos y él ve cómo ella se codea con Cocteau, con los surrealistas, con este y con aquel, y él se da cuenta que él no está al mismo nivel, tiene lecturas, le gustaba mucho la música, cantaba ópera junto con ella, etcétera, pero no llega a la misma, digamos, sofisticación que está adquiriendo Victoria con todos esos. Y entonces él se va como retirando, como diciendo, yo voy a ser un obstáculo para la libertad de Victoria. No me digas. Y entonces es él el que desdice un poco, se va yendo, se va a Mar del Plata, y tan lejanos están el uno del otro que ella se entera de la muerte de él por los diarios. Qué horror. Sí, es una cosa muy, muy melancólica.
pero el tiempo que estuvo con ella fue un gran apoyo. Y yo creo que, no sé si Victoria hubiera podido alcanzar todo lo que alcanzó sin haber tenido esa relación que después fue seguida por muchas otras, porque ella tenía mucha libertad y tuvo una cantidad de relaciones íntimas muy lindas. Sí, ¿no es cierto? Con algunos personajes muy conocidos muy también. Especiales, sí. Y con otros, pero era una mujer linda, entonces algunos se confundían cuando Victoria tenía esa cosa de querer agasajar, ¿no? Estos personajones que venían, le traía a la Argentina y algunos parece que se confundían y no pasaba por ahí la cosa. Hasta la famosa anécdota con Kaiserling, que avanza y Victoria acaba por tirar una plancha por la cabeza. ¿Una plancha? Una plancha, y ella misma lo reconoce. Ah, mira. No es un cenicero, es una plancha. ¿Y dónde estarían? ¿En algún cuarto de plancha de sus mansiones? No, lo habían puesto, porque ella era magnífica de todas maneras. Una vez que lo había invitado no podía echarse para atrás y el señor estaba, creo que en el plaza, no sé, en un lugar paquetísimo, pero como era un señor muy importuno y se había dado cuenta de los límites que se había impuesto Victoria, le tiró una plancha. Sí, así que se ve que era de armas tomar. Acá hablamos justamente de esa. Ella tenía como una veneración por algunos personajes que después al conocerlos se desilusionó bastante y le llevó un tiempo reafirmarse ella en una cierta seguridad para tener relaciones más de paridad. Exactamente, ¿cierto? Sí. Va cambiando. Pero fue aprendiendo, eso fue lo interesante. Bueno, claro. Además, hubo gente que ella, porque una cosa fue la desilusión de algunos héroes, pero otra cosa fue como ella enfatizó los costados menos conocidos. Por ejemplo, el retrato de Cocteau es maravilloso. Vos lo ves a Cocteau, lo ves caminando hacia vos, es como si tuviera una cámara extraordinaria y le pesca el perfil de una manera. Y además, ella adivinó, eso es lo que no se ve. Siempre se está hablando del aspecto así, demasiado quizás amable de ella como anfitriona, etcétera. Pero lo que no se subraya bastante es como ella adivinó a gente que no se conocía. Por ejemplo, a Roger Caillois. Lo descubre cuando Roger Caillois tiene 24 años, algo así. Mira. Lo ve una vez en París en una reunión de sociología. Hay varios junto con Roger Caillois y ella dice y se lo trae a Buenos Aires. Lo trae para acá. Se lo trae para acá y después Roger Caillois es Roger Caillois, está en la academia, tiene una trayectoria magnífica. O sea que tenía un ojo un ojo extraordinario. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, se rodea ella en Sur de la gente más interesante y más inteligente de la época? Como Pepe Bianco, Enrique Pesoni. Eran muchachos que estaban allí disponibles, pero nadie sabía que iban a dar lo que fueron a dar. Y ella los reúne, ella los convoca, ella los estimula, ella los lanza. Ella los lanza y después tiene relaciones también conflictivas, ¿no? Con ellos mismos. También, por cierto, pero no puede no ser. Si vos estás al frente de una editorial y de una revista vas a tener conflictos. Seguramente, sí. Bueno, Borges vio y también la criticaban bastante. Sí, no fue fácil. Llevar adelante el Sur no fue fácil porque hubo mucha interna allí y no fueron nada generosos con ellas. Particularmente Borges fue muy... Cuando ella dice... Hay una frase tremenda en el libro. Sí, Borges no se merece el talento que tiene. Eso, es durísimo. Bueno, pero Borges fue durísimo con ella. Fíjate que cuando llegan de Francia a hacerle una entrevista a Borges, que ya estaba en el pandero, en su gloria, y le preguntan por Sur, y él dice, sí, bueno, yo he estado en el comité, estuvo en el comité directivo del Sur muchísimo tiempo. En Sur se publicaron la mayor parte de las ficciones de Borges. Borges le debe muchísimo. Le debe, Y entonces dice, imagínense una revista que no tiene una sección de cine y de teatro. Y Borges, cuando entra en el Sur, era joven, podía ver, y era el encargado de las crónicas de cine. Y dijo eso. Y dice eso. Entonces yo comprendo y la respaldo a Victoria. Pero la frase es bestial. Borges no se merece el talento que tiene. Muy bien dicho. Y critica también, hay otras frases en el libro que aquí guardé. Lacan me pareció un pequeño Napoleón, dice. También lo conoció muy joven, cuando estaba empezando Lacan. A Lacan. Y enseguida le pescó la onda de poder tremendo que tenía Lacan. Ravel parecía ignorar a Ravel. Sí. Y de Simone de Beauvoir, que dice, me dictaba clases sobre feminismo de Virginia Woolf, pero no conocía Tres Guineas, el libro de
De Virginia Woolf. Que era importantísimo, sí. Claro, bueno. Sí. Sobre todo en este tema, ¿no? Sí. No dejaba pasar una. Era muy... lo que no se ve es lo incisivo de su aguijón crítico y cómo veía de lejos, y veía aparecer y desaparecer los grandes talentos de su época, y lo hacía con mucha solvencia, con mucha autoridad. Y pensaba que era autodidacta, porque no había tenido nunca, como todos los demás, no había ido a la universidad, se hizo a los golpes ella sola, ¿no? Era una mujer y ni siquiera fue al colegio. No, iban al colegio, estaban protegidas por Se su armó familia. sola totalmente. Sí. Y lo que decía Irene Txiki-Arbauer, que es real, es que todo esto, ella tenía esa falencia, lo sufría como una falencia, no tener formación académica. Claro. Como tanta gente que la rodeaba, sí, ¿no? yo Pero creo ella que no fue la tenía. un poco una ventaja, porque él se le dio una gran libertad. No sé si hubiera tenido una formación académica, se hubiera movido con tanta fluencia, con tanta elegancia, con tanta rapidez y con tanta ductilidad y con tanta diversidad por muy diferentes ambientes. Ella es amiga de Tita Merello, es amiga de Marina Walsh. Yo no veo a una señora académica con esa... Tan suelta. Tan suelta. Claro. Yo creo que tuvo de alguna manera un perfil muy positivo. Y vos decís que la academia fue muy dura con ella. Y la academia fue muy dura, sumamente dura, sobre todo la gente de contorno, al principio de los 60, cargó mucho porque el enemigo era Sur, es decir, era la revista que había impuesto un modelo de literatura que se consideraba que no estaba suficientemente comprometida, que no daba cuenta del contexto, extranjerizante. Vos sabés que en el estatuto de contorno se prohibía que se publicaran autores extranjeros, por ejemplo, ya empezamos de esa manera, ¿no? Y además Sur llegó a la número 300 y Contorno sale 6 números. Y hoy día en la universidad nadie sabe que existe Sur, pero existe Contorno. Bueno, hay un momento de... Vos decís eso, en la universidad no se recuerda. No se recuerda, está más bien como una especie de tabula. Que se recuerda a Silvina. A Silvina Ocampo, sí. Yo estoy recordando ahora... Una vez tuve oportunidad, viajé a Estocolmo y estuve en la Academia Sueca, que entrega el premio Nobel. Me hicieron toda una visita, fue muy interesante. Y tiene una gran biblioteca y ahí está la colección completa de la revista Sur. ¿Qué me dices? Así es. Qué bueno. En la Academia Sueca. Mira. Bueno, ¿sabes por qué? También hay que decir que lo que fueron muy generosos, es decir, lo que fueron muy agradecidos y legítimamente agradecidos con Sur y con Victoria, fue toda la playa del boom latinoamericano. Tanto Vargas Llosa como García Márquez, como Carlos Fuentes, han dado su homenaje, han dicho, nosotros nos formamos con Sur. Claro. Te voy a decir que yo también me formé con Sur. Yo me formé, tuve una pata en la universidad, que aunque había sido una universidad relativamente diezmada por el peronismo, pues los mejores profesores se fueron. ¿Qué eran los años? ¿Qué años? Eran los años 50 bueno, el final del peronismo. Esa es la etapa que vos estuviste en la universidad. Claro, y entonces vi desaparecer a Raimundo Lida, Amado Alonso, etcétera, porque el peronismo los echó directamente. Pero quedaron de todas maneras. Yo agradezco lo que quedó porque hubo muy buena formación todavía. Pero la otra pata era Sur, es decir, yo entré en Sur a los 18 años a escribir reseñas. ¿Escribiste, trabajaste ahí en Bueno, Sur? Trabajar, es decir, cada tanto me tiraban un artículo, un libro para hacer una reseña. Y habré escrito 7, 8 reseñas. ¿Pero tu trato era con Victoria o con Pepe Era mucho Bianco? más con Pepe y con Enrique que con Victoria. Pessoa. Y ahora me lamento porque podría haber estado más cerca de Victoria. Claro, hay una diferencia muy grande de edad, pero de todas maneras yo creo que Victoria estaba muy atenta a la gente joven. La prueba está que tuvo una relación muy linda con Silvia Molloy, que es también amiga mía, y hasta muy tarde se siguieron viendo. Claro, cómo no. Y Silvia tiene anécdotas preciosas sobre Estoy eso. segura, porque era una persona, me llegan testimonios, se acercó a Susan Sontag, por ejemplo, buscaba a la gente joven que le parecía. Y vos te intimidaba un poco. A mí ¿no? me cohibía un poco, pero te das cuenta que tenía una juventud. Es la primera que en escuchar a los Beatles se volvió loca con los Beatles, se enloqueció a medio mundo, trajo los discos y parece que los imponía porque era muy mandón. Creo que algo comentó Borges también
también y vio hoy sobre esas sesiones escuchando a los Beatles. Sí, claro. Algo me suena haber escuchado. Sí, era muy, muy... Bueno, son todos personajes interesantísimos, más allá de todo esto. Vos ves desfilar todo el siglo XX allí, Sí, todo su cómo no. esplendor y sus tragedias. No. Así es. Acuérdense, Ivonne Bordelois, Victoria, Paredón y después, recién publicado. Sí, Edasa y Zorzal. Por Editorial Edasa y Libros de Ediciones del Zorzal, que siempre edita Ivonne, debo decir. Han sido siempre fieles y leales, y vos también a ellos. Sí, me gusta mucho y ahora están en España, tienen su otra sede allí, así que creo que les va a ir muy bien porque Leopoldo Culés tiene un olfato extraordinario, así que le debo Se ve que mucho. lo querés porque son muchos años que estás con ellos. Sí, efectivamente. ¿Y el libro va a sale en España también? Claro. Qué claro. bien. Sí, muy bueno, bien. gracias Ivonne por gracias estar con vos. nosotros. Bueno, Nos vamos gracias. al corte, ya volvemos. Bueno, último bloque del último programa del año. Vamos a hacer lo que hacemos todos los años, una especie de balance con toda la arbitrariedad que eso tiene, pero bueno, son nuestras ideas, las ideas de Marina Oibín, que está acá con nosotros, Gabriel Trípodi. No nos pudo acompañar Pablo de Vita, pero está desde su casa y en algún momento lo vamos a charlar un poquito con él por Zoom. Yo traje también algunos libros para recordar. Empieza el verano, se supone que hay más tiempo, pero bueno, para mí, pese a la pandemia, pese a todo, fue un año rico. Marina, en Artes Plásticas te podés, no sé, tenemos poco tiempo porque podrías hablar horas. Sí, hubo muchas cosas importantes este año. Y fundamentalmente la apertura de los museos, estaba pensando que era un pilar que nos faltaba y que abrieron los museos a mediados de año y las ferias que volvieron, Buenos Aires Foto, en nueva sede, más pequeña, y en Casa Baza Bilbaso, y Arteba, que después de una crisis institucional volvió también en otra sede más pequeña. Pero lindísimo el lugar donde estaba Buenísimo La Boca, me pareció un hallazgo, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, precioso lugar. Y bueno, y ahora parece que vamos a ir finalmente a la Bienal de Venecia, ¿no? El año que viene. Excelente, va a ir Mónica Heller, que acaba, una artista de una galería muy pequeña, Galería Piedras, que es una galería de 8 años. Sí. Y ella, bueno, también una artista muy joven, acaba también de ganar el tercer premio del premio Fortabat, así que se le dio todo junto. Y bueno, la muestra que está en Galerías Piedras cierra ahora nomás, pero bueno, ella va a presentar una instalación de videos allá. Sí, yo estuve en la presentación, la conferencia de prensa que se hizo en la Cancillería. No dieron muchas precisiones, pero es algo en 3D, bueno, ya veremos. Va a haber un equipo que va a trabajar con ella porque está contrarreloj, tiene que terminar antes de abril, digamos, está muy apurada. Y en medio de la pandemia. Pero ella dijo que va a trabajar durante el verano acá, en su casa de la Lucila. En general los artistas trabajan, tenemos un gran pabellón nosotros, por suerte, no hace tantos años, tenemos pabellón propio en Venecia, es un maravilloso pabellón, la verdad, y enorme. Entonces, bueno, los artistas en general van a trabajar allá, en este caso no. Porque es video, ella va a llevar un pendrive y lo conecta, no necesita... Yo te hago una pregunta. Yo anoté estas muestras que a mí me gustaron tanto este año. La de Rafael Barradas en el Malva, Hombre Flecha, ¿sigue en el verano? Sí, de esa estuvimos hablando aquí. Es una gran muestra. La del moderno, Alberto Greco, qué grande sos, ¿sigue? No, esa me parece que no. Esa es otra de las que me parecieron de las mejores del año. Y me gustaría hablar un poco, que fui el otro día a la inauguración, la muestra de Carlos Alonso sobre el Dante Alighieri en el Museo Nacional de Bellas Artes. Magnífica. Maravillosa, ¿no? Esas muestras. Y además algo también que me acordé ahora como balance, que me parece que tienen mucha importancia esas experiencias que son inmersivas, ¿no? Donde está lo corporal, como necesitábamos ese contacto. La Bienal de Performance. La Bienal de, tal cual, que vos te referís. Por ejemplo, empezó con La Vara Súper Alta con Diego Bianchi, también en el Museo de Bellas Artes. Ahí en las escalinatas, estuve ahí también yo. Magnífico, donde él puso el foco un poco en esta cuestión de cómo operan en el propio cuerpo las experiencias y la memoria. Sobresaturación, ¿no? Unos monstruos, maravillosa. Y va a seguir la Bienal de Performance todo el verano. Hay producciones inéditas, todas las performances son gratuitas, simplemente hay que anotarse en la página. Esto me parece que es muy válido, muy interesante. Por supuesto, y está abierto todo el verano para el que quiera ir. Sí.
Y me habías hablado de una muestra de Yuyo Noé que también sigue durante el verano. Sí, Yuyo Noé, que va a estar en el marco de Bienal Sur. Sí. Bienal Sur, no hemos hablado de Bienal Sur. Fue monumental, Sí, 50 ciudades de 24 países, todo junto en paralelo. Es inabarcable. Y sigue todavía. Va a seguir esta en particular, que puede ver la gente, que es el kilómetro cero en la el Hotel de Inmigrantes. Y allí hay una instalación de Yuyo que se pudo ver ya en el Museo de Bellas Artes en 2017, pero además... Una gran muestra retrospectiva. ¿Te acordás? Sí. Y además un vitro que hizo especialmente para este espacio. Perfecto. Y buenísimo. Y además también me acordé de otro que es Shandong Art Ground, donde hubo performance, que fue un éxito con esto de volver al cuerpo. Hubo una instalación inmersiva de Manuela Mestoy y sonora. Pero eso ya no está. Eso no está, pero hubo un gran interés del público. Y me parece que esto de volvernos a encontrar de lo corporal va a ser algo muy importante. Sí, yo veo que muchísima gente va a todos lados, o sea, hay una necesidad porque cualquier evento enseguida convoca, ¿no? Bueno, hablemos un poco de teatro con Gabriel. Tal cual, con el teatro, bueno, pasó lo mismo, ¿no? Además de que tuvimos obras muy buenas y muy interesantes, creo que la gran estrella de la temporada teatral 2021 fue el regreso a la presencialidad, ¿no? La vuelta a las salas. Seguro. Y la verdad que se notó muchísimo, ¿no? Las ganas de los públicos de volver a los teatros, de encontrarse de nuevo con sus artistas. Y empezamos primero con un aforo bastante reducido, después llegamos al 100%, vacunación mediante, ¿no? Esto también hay que decirlo, que gracias a la vacunación es que se posibilitó la apertura de estos eventos y de estos espacios. Y la verdad que sí, como te mencionaba, hemos tenido obras muy interesantes que las hemos comentado con el programa, ¿no? Sí. Como el Montaplatos, esta obra de Harold Pinter en el Teatro del Extranjero. Eso hablaste a cabo, sí. Pero ya no sigue. ¿O qué? Ya no sigue, ¿no? Vamos a hablar de lo que sigue. La comedia es peligrosa, maravillosa, que estuvieron acá Gonzalo de María y Ciro Sorsoli, que estaban en el Teatro Cervantes, ahora van a la costa. Ahora van a Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, que estrena el 13 de enero. De Mar del Plata. Sí, la verdad que excelente obra. Sí, buenísimo. Y además, como balance de 2021, bueno, hay que mencionar también que el Teatro Nacional Cervantes cumplió 100 años este año, así que bueno, por suerte pudimos festejarlo con esa obras. obra que es muy linda, realmente es preciosa. ¿Sabés que te quiero decir algo que no hablamos acá en el programa, pero fui a ver? Habitación Macbeth de Pompeyo Audibert, que es extraordinaria, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes. Ya bajó, no está, pero por ahí vuelva en algún momento y yo no quería dejar de decirlo. Sí, la verdad que excelente obra. Sí, puede ser que vuelva para el año que viene. Que sí, están ahí definiendo agenda, así que puede ser que vuelva. La verdad es que es una obra imperdible. Otra también, El Siglo de Oro Trans, también de Gonzalo de María, maravillosa obra en el San Martín. Sí, la verdad que muy pero muy está interesante. ahora no. Ahora no, ya terminó. Y ahora en verano no sé, no quedó tanto, ¿no? Sí, ahora esta semana están definiendo la agenda para el año que viene, así que bueno, vamos a ver qué sigue. En el San Martín, En el San Martín, sí. En estos días lo van a dar a conocer. Vamos a escuchar un poco a Pablo De Vita. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Cristina? Qué gusto saludarte y con tan buena compañía en la mesa y en el piso de Los Siete Locos. Realmente un año de película por diversas alternativas y principalmente pensando también, como señalaba Federico, con respecto al teatro, con este retorno a las salas de cine que vivió el espectador argentino en este 2021 y asimismo señalar también que si bien se ha dado un progresivo aumento del público en las salas de cine, también se nota aún una retracción muy sostenida con respecto a el promedio general que pudo dominar en otro momento y en otro contexto la taquilla, digamos, de un dorado ya 2019 sin pandemia de COVID mediante, ¿no? Eso, Pablo, se considera que alrededor del 25-30% del público todavía no volvió a los cines, por ejemplo. Es muy impresionante porque a diferencia del teatro, que la gente volvió con muchísimo entusiasmo, al cine no se ha vuelto con ese entusiasmo. Uno ve los cines vacíos. No, realmente ahora recién hay como una primera lucecita de esperanza para lo que significa el mundo del cine, con la gran preventa que ha tenido la última película del Hombre Araña, me refiero a Spider-Man Sin Camino a Casa, que es uno de los grandes tanques que se esperaban para este año, después de grandes fracasos de números puestos, como puede ser, por ejemplo, la 25ª película protagonizada por James Bond, que no reunió tampoco un número considerable en la taquilla.
Hay que decir también que el mundo del cinearte o del cine de autor se ha trasladado muy fundamentalmente a las plataformas. Ahí, por ejemplo, ha tenido lugar estreno hace horas nada más la última película de Paolo Sorrentino, en Mano de Dios, que es la película que retrata un aspecto autobiográfico del director de ganador del Oscar por La Grande Bellezza, también sumado a la presencia de Diego Armando Maradona en el Napoli, ¿no? Esa película no ha tenido estreno en salas de cine, es realmente una pena, porque es una película fantástica y firme candidata al Oscar representando a Italia en la próxima edición de estos premios, pero una película que reencuentra a un gran nombre del cine de autor contemporáneo como es Paolo Sorrentino, pero también las salas se han permitido también brindar realmente títulos y nombres de relieve. Hemos mencionado en este espacio la película de Roman Polanski, J'accuse, basada en el caso Dreyfus. Excelente. Hemos mencionado también la película de Jan Komasa, Corpus Christi, una gran película del cine de autor que estuvo también a pasitos del Oscar de Hollywood. También podemos mencionar ahora un estreno reciente que es Petite Maman, la película que encumbró a Céline Sciamma luego de Retrato de una mujer en llamas y que tiene realmente un premio al mejor guión en el último Festival de Cannes que bien vale la pena. Y se vienen también otros grandes nombres que están dando vuelta en la cartelera y que van a estar dentro de muy poquito presentes, como por ejemplo el rumano Radu Jude, ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín, con un título que ya pronuncia realmente una película polémica como es Sexo Desafortunado o Porno Loco, tal el nombre de la película ganadora del Oso de Oro en la Berlinale. El mismo día que va a llegar a las salas el Rifkin Festival, la película que rodó en el Festival de San Sebastián, él ya instaurado en la polémica Woody Allen. Con lo cual hay un panorama del cine del mundo que realmente se torna muy interesante. Muchos títulos que van a venir de gran impacto en el 2022, comenzando por Batman, Top Gun Maverick, Indiana Jones, Misión Imposible, Avatar, en una cartelera en la cual el cine argentino estuvo dominada por Cato, la película de Peta Rivero Hornos, y también por una película muy sensible protagonizada por Eleonora Wexler, Yo Nena, Yo Princesa, que también tuvo un desempeño en taquilla muy notable. Y quiero agregar dos títulos que realmente significaron mucho para el cine argentino en este 2021, que es Una casa lejos, la película de Mayra Botero, y también haciendo un enclave literario, Inmortal, la película de Fernando Spinner, que tiene el guión en colaboración con Pablo de Santis. Por último, Cristina, simplemente como en tradición de la pantalla de la TV pública, hay una relación muy fuerte entre el brindis y la crítica de cine. Quiero levantar la copa para brindar por ustedes. Pero que gracias, están en el piso, nosotros no tenemos nada para brindar acá. ¡Qué vergüenza, producción! Tendríamos que haber tenido una copa. Gracias, Pablo. Antes de despedirme cortito, te pregunto, ¿viste la de Spielberg, Amor sin barreras? Me gustaría tu comentario. Bueno, Steven Spielberg es otra de esas marcas registradas, un gran trabajo de Steven Spielberg que revisita otro gran clásico y logra lo que es el pensamiento dorado de los grandes títulos y de los grandes nombres, que es instaurar un nuevo clásico sobre otro clásico y que en ninguno de los dos casos se desmerecen uno con otro, porque hay una relectura, en el caso de Steven Spielberg, de aquella memorable película que dirigiera Robert Wise y Jeremy Robbins, que es realmente colosal y que tiene además una de las figuras de la versión original, que es Rita Moreno, haciendo uno de los papeles de esta nueva versión de Amor sin barreras. Bueno, así que realmente es para también un motivo para brindar. Chao y gracias. Feliz año, Pablo. Bueno, yo les cuento, chicos, si quieren ustedes se acuerdan de algún título, lo dicen, pero traigo algunos libros para recordar de este año que me gustaron especialmente. Las señoritas de Laura Ramos, Caidú de Paula Pérez Alonso, excelente novela, Antes que desaparezca de Silvia Iparraguirre. Pablo de Santis, que recién lo nombraba, sacó un libro que se llama Academia Veladona, un policial también recomendable. 2 libros de Martín Coan este año, La Vanguardia Permanente, un libro de ensayo, y Desvelos de Verano, cuentos. En cuentos también Tu Jardín Salvaje de Gonzalo Unamuno. Y recuerdo que Marina lo conoce bien, El Ditela de Fernando García como libro de ensayo, excelente, ¿no? Sí. Si quieren agregar algo más, este es el momento porque nos despedimos. Mujeres letales
Ah, vos hablaste acá de mujeres letales. Sí, sí, una compilación de cuentos de terror. De cuentos de terror escritos por mujeres. Excelente. Bueno, feliz año para todos. Último programa, nos despedimos. Vamos a seguir todo el verano viendo algunas viejas notas que hicimos durante el año, así que los vamos a seguir acompañando. Y si Dios quiere, en marzo estamos de nuevo por acá. Feliz año, a cuidarnos todos y a ponerle, no sé, la mejor onda que podamos. Y nos volvemos a encontrar. Gracias por todo, por acompañarnos. Vamos a empezar nuestra temporada número 35. Chao, que la pasen bien.